agrupar. Ahorita ya pongo el puntero. Aquí está. Bien, tenemos aquí 1, 2, 3 carbonos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Entonces, propino, 1 butino, o bien but, 1 ino, 2 butino, o but, 2 ino, ya en la nomenclatura vigente. Luego aquí podemos ver la cadena principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el carbono 2 hay un grupo metil, entonces 2 metil, 3 hexino, o 2 metil, hex, 3 ino. Cualquiera de los dos es nombre IUPAC, solo que el de abajo, este de aquí, está en la edición vigente de la nomenclatura y el otro en la anterior versión. Sin embargo, ambos nombres son aceptados por la IUPAC. 1,3 butadieno o buta 1,3 diino, ¿ya? Aquí podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. ¿Por dónde debo empezar a enumerar? Por el extremo más próximo al primer enlace triple, que viene a ser este, carbono 1, carbono 2 y así, ¿de acuerdo? Entonces, en el carbono 5 tengo un grupo metilo. En el carbono 3, 1, 2, 3, tengo todo este grupo. Y todo este grupo es el grupo etenilo. Entonces se llama etenil como grupo sustituyente. 3 etenil, 5 metil, 1, 7 nonadieno. O 3 etenil, 5 metil, nona, 1,7 diino. ¿Ya? Cualquiera de esos dos nombres en la cadena principal. Acá estamos viendo que en la cadena principal va a existir doble y triple enlace, ¿ya? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carbonos. Y en el carbono 3, la cadena primaria lleva un triple enlace. Entonces, de ahí 3 etinil, ¿de acuerdo? Así como cuando llevaba doble enlace decíamos etenil, aquí decimos etinil, 3 etinil. 6, 9, que son estas posiciones, 6, 7, 8 y 9, dimetil, ¿ya? 6, 9, dimetil. 7, desen, porque en el 7, en el carbono 7, está el enlace doble, ¿ya? Y finalmente 1, 4, diino. Pero también le podemos llamar de esta manera, fíjense. 3 etinil, está bien. 6,9 dimetil. Y entonces aquí como son 10 carbonos, decimos deca, en el carbono 7 hay un doble enlace en, y luego están 1, 2, 3 en el carbono 1, y en el carbono 4, los enlaces triples, no hay más enlaces triples, creo, ¿no? 1, 4, perdón. Wow. 1, 4, diino. He tenido que ocupar otro cuadrito, pero no importa. ¿Ya? 3 etinil, 6, 9 dimetil, deca, 7 en, 1, 4 diino. ¿Ya? Ese viene a ser el nombre. Y también se lo puede llamar como estaba nombrado inicialmente. Quito el cuadro. Miren la diferencia. Estas cadenas primarias es lo mismo, pero cambia aquí, ¿no? En que tanto el localizador como el enlace doble o los localizadores y los enlaces triples están dentro del nombre, ¿ya? Deca 7 en, porque está el doble enlace, está aquí en el carbono 7, 1, 4, diino, ¿ya? Veamos el siguiente, que es mucho más largo. Estamos hablando desde el 1 hasta el 15. Y me dirán ustedes, ¿y por qué empezó a contar por el 1 siendo que es un enlace doble? Y si empezábamos por este extremo de acá, por el izquierdo, hubiésemos empezado por un enlace triple, ¿verdad?
Cuando hay esta situación, ya, lo que vale es la insaturación, no el hecho de que sea doble o de que sea triple. Ante un empate, además, el enlace doble tiene prioridad, ¿de acuerdo? Por eso se empieza por este extremo. Si hubiese empezado por acá, 1, 2, 3, 4, el segundo, en la segunda insaturación, recién estaría en el carbono 5. En cambio, aquí está en el carbono 3, ¿de acuerdo? Por eso es que hemos enumerado desde este extremo. 5, 10, 11, 13, que es donde están los grupos sustituyentes, tetrametil. ¿Ya? 1, 9, 11, hexadecatrien, pero podrían llamarle directamente de aquí. 5, 10, 11, 13, tetrametil, ¿ya? Hexadeca, porque son 16 carbonos, hexadeca, y luego decimos 1, 9, 11, trien, 3, 7, 15, triino, ¿ya? Y ese vendría a ser el nombre del compuesto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Recuerdan la nomenclatura? Bueno, seguimos. Doctor, disculpe. Por ejemplo, ahí en el que nombró ahorita, ha empezado por el doble enlace, ¿verdad? Contar porque tiene mayor prioridad que el triple enlace, ¿no ve? Sí, pero hay un detalle más. Empezando por donde he empezado, el segundo, la segunda insaturación, que en este caso es triple, está en el carbono 3, mientras que en el otro cae en el carbono 2, o 5, ¿no? Carbono 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si empezara por aquí. Entonces, si yo hubiese empezado por aquí a contar, a enumerar, perdón, me hubieran tocado localizadores muy altos para los dobles y los triples enlaces, ¿ya? Empezando por acá, me caen números más bajos. Ese es el propósito, ¿no? De que caigan siempre localizadores más bajos. Si yo tengo un enlace doble frente a uno triple, supongan, a ver, que aquí sea doble y que acá en el otro extremo sea triple. En ese caso, la prioridad la tiene el enlace doble. Enumero por el extremo más próximo al enlace doble, ¿ya? Siempre que confronto el doble con el triple, el doble tendrá más prioridad que el triple. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. Estaba en el laboratorio con los de orgánica 3 van a actuar. ¿Ya? Bien, les había dicho que el acetileno que obtuvimos nosotros en el laboratorio es el alquino más simple, pero además el más importante desde el punto de vista industrial. ¿Ya? Miren aquí, dice la combustión del acetileno libera una gran cantidad de energía y alimentada con oxígeno supera fácilmente los 2000 grados. Por eso es que ustedes han visto en algún taller alguna vez que cortan metales con acetileno, ¿ya? ¿Por qué? Por las temperaturas que alcanzan. Son temperaturas muy altas. Voy a borrar esto que me está estorbando. Creo que ya no hay más. Creo que no hay más, ¿ya? Entonces, con un gas natural alcanzaremos 1200 grados. Con propano, butano, alcanzamos 1300 aproximadamente. Pero con acetileno, miren, por encima de 2000 grados, ¿no? Entonces, tiene un valor muy grande energéticamente, alcanza temperaturas muy altas, ¿ya? Y a eso debe su principal uso. Incluso cuando lo utilizamos en los equipos analíticos, por ejemplo, los equipos de absorción atómica, suelen utilizar acetileno como fuente de combustible, ¿ya? Mezclado el acetileno con oxígeno puro, alcanza temperaturas muchísimo más altas todavía. Los 2000 grados, estamos hablando de que los consigue con el aire, pero más altas las puede conseguir con oxígeno puro,
¿ya? ¿Y por qué es importante el acetileno? Porque el acetileno participa en muchas reacciones. Es materia prima para muchas reacciones. Aquí, por ejemplo, fíjense el acetileno más monóxido de carbono con un catalizador de cobalto, vean ustedes, o perdón, de níquel, ácido acrílico, acrilato de metilo. ¿Ah? Y con estos obtenemos compuestos que son acrilatos, que son, poliacrilatos, que son los polímeros. ¿Conocen ustedes estos polímeros o no? ¿Nunca han oído hablar? Yo no se lo digo. Nunca. Y cuando estamos en la pizarra, ¿qué le dicen a esa pizarra blanca? Pizarra acrílica. Acrílico. Porque el material que tiene es un polimetacrilato, ¿ya? Y el ácido poliacrílico, por si acaso, poliacrílico también se emplea en la obtención, no en la obtención, en la formación de un absorbente que absorbe agua, ¿ya? Muchísimas veces su peso y su volumen, y se lo utiliza en países donde hay mucha sequía para sembrar agua. ¿Ya? Este pedacito, como si fuese una esponja de este material, ¿no? lleno de agua, cualquier cantidad de agua, eso es lo que se deja en la planta, junto a la planta, ¿no? Debajo, junto a la raíz, y se va liberando gradualmente el agua. Han visto cuando la época dura de la pandemia se pusieron de moda esas tarjetitas para usar aquí en el cuello, ¿no? ¿Vieron que eran unas celestes que algunos usaban y se creían inmunes? No sé si lo recuerdan, si lo llegaron a ver. Esas tarjetitas, ¿ya? En realidad es un polímero de ácido acrílico, un ácido poliacrílico, es un poliacrilato, ¿ya? Y ese polímero lo que tenía era dióxido de cloro, o sea, se absorbía dióxido de cloro ahí y eso iba liberando poquito a poquito el dióxido de cloro. No daba ninguna protección, obviamente, ¿no? Porque imagínense la cantidad que liberaba, que era tan poquita, es tan poquita en el ambiente. No es nada. Y peor si voy caminando, ¿no? Todavía si dejo eso en un sitio cerrado, ahí sí puede haber un efecto antiséptico, pero de otra forma no. En un sitio abierto y si voy caminando no va a haber nada de eso, ¿ya? Entonces vean ustedes, ácido poliacrílico. Luego tenemos los acrilatos, ¿ya? Polimetilmetacrilato también, que son, y se obtienen los acrilatos, que se los hace polimerizar y se obtienen los polímeros correspondientes, ¿ya? Aquí tenemos más acetileno con ácido clorhídrico y una sal mercúrica, cloruro de vinilo. ¿Qué obtenemos con el cloruro de vinilo? El PVC. ¿Conocen el PVC? ¿Alguien conoce? ¿Nadie conoce el PVC? Yo no, doctor. ¿No un pegamento? No, es como este no es uno pegamento. delgadito, doctor. No. ¿Han visto las cañerías, no? Que utilizamos de plástico, esas blancas. Eso es de PVC. El material del que están hechas es de PVC. Es un tipo de plástico, ¿ya? Cuando me decían un pegamento, es que hay pegamento para PVC, ¿ya? Pero en realidad el PVC es el plástico del que está fabricada esa cañería. ¿Y de dónde sale eso? Inicialmente del acetileno. Lo transforman en cloruro de vinilo y luego tienen el policloruro de vinilo, ¿ya? Que es el PVC del que estaba hablando. Si es con ácido cianhídrico y catálisis de cobre, un acrilonitrilo. Entonces, a partir del acetileno, se obtienen muchos materiales que tienen un alto valor. Por eso el acetileno es importante, no solamente como combustible, sino porque es una fuente, ya una materia prima para la obtención de productos que son materiales de mayor valor.
Bien, Sabha, entrando. Vamos a continuar. ¿Ya? Veamos las propiedades que tienen. ¿Cuántos tipos de enlaces tienen los alquinos? A ver, ustedes esa parte la saben. ¿Qué me pueden responder? ¿Cómo dijo, doctor? ¿Cuántos tipos de enlaces tiene? Ya sabemos que son 3 enlaces los que tiene, pero ¿cómo los llamamos a esos enlaces? Enlace pi, enlace sigma. Ya, perfecto. Hay enlace pi, enlace sigma. ¿Cuántos enlaces pi tiene? ¿Y cuántos enlaces sigma? Un enlace pi y 2 enlaces sigma. Al revés. Un enlace sigma y 2 enlaces sigma. ¿Ya? Perdón. El enlace sigma es este enlace que se forma, ¿ya?, por un solapamiento frontal entre orbitales híbridos sp. Y los enlaces pi se forman por solapamiento lateral, ¿ya?, de orbitales p. ¿De acuerdo? Y por eso nos queda una nube electrónica así, que es como si tuviésemos un cilindro electrónico y ahí al medio de ese cilindro está el enlace carbono-carbono. ¿Ya? Entonces es un enlace que además es muy energético, les decía, ¿no? Es el que tiene el acetileno, nos da la mayor temperatura de llama. Y aquí pueden verlo. Miren, 229 kilocalorías por mol en un triple enlace. 131 kilocalorías por mol en un enlace simple carbono-hidrógeno. ¿No? Entonces resulta que es nomás bien energético. ¿Ya? Y de ahí el uso que tiene. Pero así como es bien energético, este enlace carbono-hidrógeno, cuando se trata de un triple enlace terminal, es un enlace bastante ácido. No el enlace, el hidrógeno, bastante ácido. ¿Por qué digo bastante ácido? En comparación a los hidrocarburos, a los alcanos y a los alquenos. ¿Se acuerdan que formamos el acetiluro de plata con el acetileno? ¿Qué hicimos con el acetiluro de plata? Lo calentamos. ¿Y qué pasó al calentarlo? Este acetiluro. ¿Alguien recuerda? ¿Pegó algún grito alguien ahí? Fue cuando reventó. Sí, fue cuando reventó, exacto. ¿No? Fue cuando reventó. ¿Y por qué reventó ese acetiluro? Primero, ¿por qué se formó el acetiluro? Se formó porque salió un hidrógeno por su acidez y en su lugar como contraión entró la plata, el ion plata. ¿De acuerdo? Por eso se formó el acetiluro de plata. Y de hecho es relativamente no muy difícil sacar a ese hidrógeno ácido. Por ejemplo, si ustedes compran el gas el acetileno, en la empresa que lo vende, Praxair o cualquier empresa que venda aquí acetileno, esas bombonas, o sea, esos cilindros de acetileno que nos venden, en su interior, los de acetileno, ojo, en su interior tienen un material cerámico y tienen un poco de acetona, ¿ya?, impregnado en ese material cerámico. ¿Y por qué? Porque ese material cerámico y la acetona impiden la degradación. Si no la impiden, por lo menos hacen que esta tarde muchísimo más. Y la degradación no es otra cosa que la pérdida de hidrógeno. Se pierde hidrógeno y es además muchísimo más peligroso que manipular el mismo acetileno. ¿Ya? Son los cuidados que hay que tener. Seguimos. Vean los enlaces cómo son en comparación a los alcanos y a los alquenos. El doble enlace de un alqueno, 1,33 angstroms. En cambio, para un alquino, más contraído, más chico, más corto el enlace, 1,20 angstroms apenas, ¿no? Y el enlace de carbono-hidrógeno también más pequeño, 1,06. El del enlace doble, el del alqueno, el enlace carbono-hidrógeno, 1,08. Y el de un alcano, 1,09. ¿Ya?
Entonces, eso obviamente marca una diferencia luego en la reactividad. En cuanto a sus propiedades físicas, son muy parecidas a las de los alcanos y los alquenos, ¿ya? Eso sí, su momento dipolar es un poquito más alto y por lo tanto tienden a tener puntos de ebullición un poquito más altos que los puntos de ebullición de alquenos de tamaño similar. Miren el butano, punto de ebullición menos 0,5. 1-buteno menos 0,3, por debajo del 0, ¿no? Pero el 1-butino 8,1, por encima del 0. Y estos son sus momentos dipolares. Por este momento dipolar ya es que este punto de ebullición es más alto. Entonces la naturaleza misma del compuesto, los enlaces que ha formado, etcétera, son los responsables de las propiedades que pudiera tener. Me disculpan un ratingo. Bueno. Seguimos. Bien, les decía hace un momento que el acetileno y los alquinos terminales se les llama aquellos que tienen el triple enlace en el primero o en el último carbono, en el extremo de la cadena, ¿de acuerdo? Esos son los alquinos terminales. Y se les llama también de una forma genérica acetilenos, en plural, ¿ya? Sabemos que el acetileno es único, es el etino, pero a los que tienen el triple enlace terminal también se les llama acetilenos. Pertenece a la familia de los acetilenos. Miren la acidez. Tampoco es que sea una acidez grande, pero un alcano tiene un pK de 50. 10 elevado a la menos 0,0050 veces 0 y 1. ¿Ya? En un alqueno, 10 a la menos 44, su K de acidez. O sea, su pK es 44. 10 elevado a la menos y así. Todo el montón de ceros, ¿ya? Y al final el 1. Y a este, en cambio, 10 a la menos 25. Imagínense si comparamos estos 25 con estos 44. Estamos hablando de 19 ceros de diferencia. O sea, una acidez que es billones de veces mayor que la de los alquenos. Obviamente, en comparación a un alcohol, a un ácido carboxílico, a un fenol, es muchísimo menor, ¿ya? Muchísimo menor. Estamos hablando de un pK de 25. Un alcohol tiene un pK de 16, ¿ya? Un fenol tiene un pK de 10. Un ácido carboxílico del orden de 5, y así. Entonces, cuando hablo de 5, el pK, estoy hablando de que que tiene 25, tiene 20 posiciones del 0 por delante. O sea, sumamente débil. Pero al fin y al cabo, un ácido. Si es que pierde los hidrógenos, un ácido, ¿ya? Y eso es lo que ocurre realmente. Claro, hay que darle las condiciones para que eso ocurra, ¿no? Y las condiciones son estimularlo, como es en el caso del diamín argéntico, ¿ya? Veamos cómo se lo obtiene. Se puede obtener con alquinos con triple enlace terminal por crecimiento de cadena con compuestos de litio, por ejemplo, con el N-butil litio, ¿ya? Se adiciona y se forma un acetiluro. Y ese acetiluro, digo acetiluro porque tiene una sal aquí de litio, puede luego reaccionar para unir a otra cadena y tener una cadena mucho mayor, ¿ya? Dice el amiduro sódico NH2, ¿ya? Con su carga negativa, también puede arrancar el protón de un acetileno. Así como lo pudo hacer el butilitio,
también un anhidro sódico. Son los reactivos más comunes que vamos a encontrarnos para arrancarles el protón a los acetilenos, ¿ya? Hay otros. Así, con esa fuerza, la plata la hemos visto en esas condiciones de diamín argéntico, que es un complejo. Entonces, vean cómo se forma el amiduro amoníaco con sodio y nos da el amiduro de sodio. Ese amiduro de sodio reacciona con el alquino y obtenemos el acetiluro de sodio. Bien. Podríamos, por ejemplo, para su obtención, no es muy complicada la obtención, partir de la deshidrohalogenación de dihalogenuros. Recuerden que para obtener alquenos teníamos deshidrohalogenación de halogenuros. Aquí tienen que ser dihalogenuros para que salga este halógeno con este hidrógeno y este halógeno con este hidrógeno. Y de esa forma llegamos a tener un alquino, ¿ya? Con triple enlace terminal. Aquí, por ejemplo, con el amiduro sódico, lo hago reaccionar al acetileno y luego una reacción de sustitución nucleófila utilizando un haluro de alquilo. Y de esa manera obtengo el mismo compuesto, ¿ya? Entonces, el acetiluro o los acetiluros en general, vale decir, estos, todo esto, sin contar el sodio, son nucleófilos y son nucleófilos fuertes. Por lo tanto, no es de extrañarse que se den aquí reacciones de sustitución nucleofílica, ¿ya? Bien. Tenemos aquí, por ejemplo, en las reacciones de eliminación, el cómo se genera el enlace doble, igual que en el caso de los alquenos, con una base muy fuerte, ¿ya? Hay una primera reacción que es muy rápida, con la que se forma el enlace doble. Pero como estamos con la base fuerte ahí en el mismo medio de reacción, de manera más lenta, esa base va a quitar un equivalente más del ácido hidrácido que corresponda, ¿no? Del HX, ¿de acuerdo? Por eso son dos etapas, una rápida y una lenta. Como resultado, ¿qué vamos a tener? Un alquino. ¿De qué hemos partido? De un dihalogenuro vecinal, ¿ya? ¿Pueden ser dihalogenuros geminales? Sí. Geminal es el que lleva en el mismo carbono a los dos sustituyentes, ¿ya? Entonces, podemos utilizar el dihalogenuro también geminal y se obtiene un alquino. La misma situación con el dihalogenuro vecinal, ¿ya? ¿Se puede hacer crecer la cadena por alquilación? Se puede. Tenemos, por ejemplo, el acetiluro, que como les dije, el acetiluro es un nucleófilo fuerte. Por lo tanto, puede reaccionar con otros nucleófilos en reacciones de sustitución nucleófilo. Miren, si tenemos este con RX mediante una SN1, obtenemos este alquilo, ¿ya? Con un halogenuro de alquilo. O puede ser mejor aún en condiciones de SN2, que son reacciones que aprenderemos en orgánica 3, sus mecanismos, pero con un halogenuro de alquilo nos da, en cualquiera de los dos mecanismos de sustitución nucleófila, nos va a dar un alquino con mayor cantidad de carbonos. Vean cómo el grupo R se ha incorporado, entonces tiene mayor cantidad de carbonos. ¿Puede hacerse con un epóxido? Sí. Aquí vemos la apertura de los epóxidos con el nucleófilo. Un epóxido es esto. Carbono, carbono, oxígeno. Un ciclo de 3 miembros que pueden tener sustituyentes, pero uno de los miembros es oxígeno, ¿ya? Se puede aperturar, sí, y se obtiene un alquinol. O sea, un alcohol con 2 carbonos más que el halogenuro de partida, perdón, que el alquino de partida, pero que finalmente es un alcohol. Además de ser alcohol, tiene un enlace triple. Puede darse con este acetiluro la adición nucleófila a un compuesto carbonílico, aldehído o cetona, sí, y lo estamos viendo aquí. Y es una reacción que también estudiaremos en su momento en orgánica 3, ¿ya? ¿Qué se forma? Un alquinol. Alquinol
y alquinol. Aquí tenemos los mecanismos. No voy a entrar en detalle del mecanismo en este caso, simplemente mencionar que es una reacción SN2, la de arriba, ¿ya? Y la de abajo es una adición, ¿ya?, nucleófila a un grupo carbonilo, ¿de acuerdo? Entonces, este es el nucleófilo, el acetiluro que tenemos es el nucleófilo, y el grupo carbonilo, que es este, va a recibir el ataque de un nucleófilo. Y de esa manera se obtendrá pues un compuesto más grande que el de partida, ¿no? Ahí tenemos todo un grupo de reacciones que nos pueden brindar los alquinos. Tengo el alquino, de manera de ejemplo, el butino, y miren ustedes, puede hidrohalogenarse con un equivalente o con dos, como lo vemos aquí. Ya, hasta obtenerse, si es con dos, hasta obtenerse un dihalogenuro geminal. ¿Ya? Puede reaccionar con este complejo y vean qué es lo que hemos conseguido. Generar también un enlace doble, además del triple. ¿Puede recibir la sustitución nucleófila de un ion amiduro? Sí. Y tener un acetiluro de sodio. Lo hemos visto con el diamín argéntico, esta reacción es la que hicimos en laboratorio, lo hemos visto que hace lo mismo que aquí, pero con plata. ¿Ya? Entonces forma con la plata su acetiluro y nos libera el amoníaco, como pueden ver aquí. ¿Ya? Podemos utilizar un reactivo de Grignard, por ejemplo. Esto se llama reactivo de Grignard. Cloruro de etil magnesio se lee. Magnesiano o reactivo de Grignard. Con el reactivo de Grignard se puede dar la reacción. Vean lo que se obtiene. Un alquino más grande. Siempre uno más grande. Con agua, reacción que vamos a estudiar. Con agua catalizada por mercurio, por una sal mercúrica, ¿qué es lo que obtenemos? Una cetona. ¿Ya? Vamos a ver que podemos obtener una metilcetona dentro de un ratito, o podemos obtener incluso un aldehído, según las condiciones de reacción. Y entonces, como ven, son varias reacciones. La de Lindlar, que la hayamos estudiado también antes. Bien, la hidrogenación catalítica. Habíamos dicho, esto lo vimos en alquenos, que si utilizo hidrógeno, solo hidrógeno, en presencia de platino o de paladio, todo se me va a hidrogenar. Pero no es eso lo que busco. ¿Puedo hacer una hidrogenación selectiva? Sí, si utilizo el catalizador del Lindlar, ¿ya? Y entonces, selectivamente, voy a obtener el isómero cis. No se va a formar nada del trans cuando utilizo el catalizador del Lindlar. ¿Se puede hacer una reducción con metales? Se puede hacer una reducción. Esta reacción también la vimos en alquenos. Litio, puede ser sodio también, en amoníaco líquido. ¿Ya? ¿Qué se obtiene? El isómero trans. Entonces, en estas condiciones, el isómero cis, y en estas otras condiciones, el isómero trans. Bueno, esta es una explicación de por qué se forma el cis. Este es el catalizador, que es un sólido. Entonces, se engancha sobre la superficie del catalizador, utilizando esta potencialidad que le brinda el triple enlace, y al catalizador migra el hidrógeno. Y entonces la reacción se manifiesta justo ahí, sobre el catalizador. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que le queda, como esto es lineal, es que por ahí, por ese estado libre, vienen y se unen. Por eso es que se obtiene el isómero cis. ¿Ya? En el otro caso, se obtiene toda una mezcla. Esta es una reacción con un mecanismo de formación anión radical. Triple enlace con amiduro sódico, ¿ya? Formamos aquí el anión radical que están mencionando. Fíjense que se ha unido el sodio y se pierden por el otro lado. Al unirse el sodio, pasa esto. Se los voy a explicar mejor con flechas. Aquí está la pluma. Miren, este es un triple enlace.
En ese triple enlace hay los electrones, ¿ya? 2 electrones y otros 2, serían 4 electrones pi y 2 electrones sigma, ¿de acuerdo? Entonces, si es que viene el sodio y se une aquí, ¿ya? Entonces, estos vuelven aquí y forman, ojo, se está uniendo el sodio, pero empleando un electrón, ¿ah? Van a formarse un radical. Fíjense, se viene aquí este, y con el sodio, este se ha cargado negativamente, va a venir el sodio, se va a quedar ahí y nos va a dejar su electrón para formar este anión. Pero todavía no se ha ido, el sodio está ahí, ¿ya? Este anión con el amoníaco, y el amoníaco empieza a ceder hidrógenos, comportarse como un ácido, no como una base que es, y se forma este radical, que se denomina radical alquenilo, porque es un alqueno, ¿ya? Pero es un radical, o sea que tiene una vida media cortísima. Pero se ha obtenido tanto el cis como el trans. Entonces, continúa la reacción con el sodio, ¿ya? Se acomoda el sodio y la única forma de que pueda entrar el otro hidrógeno es por el lado opuesto. Por aquí entró uno, entonces nos queda solo este lado de acá. Por eso es que lo que se obtiene es el trans. Pueden verlo aquí. Hidrógeno de esta cara e hidrógeno de esta otra, ¿no? Se ha obtenido el isómero trans. Bien. Tenemos los haluros de hidrógeno o ácidos hidrácidos, similar a lo que vimos en alquenos, solo que en vez de que sea uno, son 2 equivalentes por cada enlace triple. En alquenos, si ustedes recuerdan, era solamente 1, ¿ya? Aquí las adiciones son Markov-Nikov normalmente. Pero si adiciono ácido bromídrico en presencia de peróxidos, la adición será anti-Markov-Nikov. Es lo único que tenemos que asegurar aquí. Markov-Nikov con cualquier otro, ¿ya? Y solamente con ácido bromídrico en presencia de peróxidos se va a dar anti-Markov-Nikov, que es el mismo efecto de Karash que habíamos visto. Y lo que es nuevo es la adición de agua. La adición de agua en un alqueno, ¿qué nos daba? A ver, ¿quién recuerda? Adición de agua en un alqueno. ¿Qué nos daba como producto? Ya andaba examen de eso y había preguntas de eso. ¿Alcohol, doctor? Les preguntaba, en un alqueno, en un enlace doble, cuando se adiciona agua, ¿qué se obtiene? ¿Un alcohol, doctor? Un alcohol, ¿ya? Aquí, inicialmente un alcohol, pero como es un enlace triple, nos queda algo que se llama enol. Esto es un enol, enol, ¿ya? Pero los enoles, quizás lo vieron en isomería, en orgánica 1, coexisten con su tautómero, se da lo que se denomina tautomería cetoenólica, estando el equilibrio desplazado hacia la forma cetoenólica. O sea que está como una cetona preferentemente. Aquí lo pueden ver, ¿no? Una metilcetona, un CH3 aquí y una cetona. Por tanto, la adición de agua catalizada por mercurio a un triple enlace, siempre terminal, ¿de acuerdo? Siempre terminal. Triple enlace intermedio normalmente nos va a generar mezclas de productos, ¿ya? Si quiero una reacción limpia, es con un triple enlace terminal. Siempre nos generará una metilcetona, ¿ya? Y puede darse con un borano, por ejemplo, para que la adición sea anti-Markov-Nikov, sí. Me voy a pasar el equilibrio. Siguiente. Ya. Si lo hago con un
borano, aquí está. Puedo usar BH3 borano, como puedo usar el diciamil borano, como puedo usar el diciclohexil borano, cualquiera, ya, un borano. Entonces, cuando usamos borano, lo primero que se nos viene a la cabeza es de que esto era una adición anti-Markovnikov y que en alqueno sí se obtiene un alcohol, pero con orientación anti-Markovnikov. Aquí pasa igual, un enol inicialmente con esta orientación, pero este enol coexiste con su tautómero. Solo que a diferencia del otro tautómero, como está en un extremo, ya vean ustedes aquí, ¿dónde está? Aquí está el hidroxilo. Entonces es ahí donde se va a formar el carbonilo. Y en vez de formarse una metilcetona, se forma un aldehído. ¿Ya? Entonces, cuando es anti-Markovnikov, se obtendrá un aldehído. Cuando es Markovnikov, se obtendrá una metilcetona. ¿Ya? Bueno, este es el ejemplo. ¿Qué pasa con el permanganato de potasio? A ver, un alcohol, los que ya han hecho, no, ustedes no han hecho todavía propiedades de alcoholes. Un doble enlace, sí hicieron esto. Un alqueno con permanganato de potasio, ¿qué nos da? Había en el examen de esto. El doble enlace. Dos alcoholes. Ya, perfecto. 2 grupos hidroxilo. Ya, bienísimo. Porque esa es la reacción de la glicólisis, ¿no es cierto? O perdón, hidroxilación, ¿no? Que es la formación de los glicoles, ¿no? Pero, ¿y si es enlace triple? ¿Se podrá formar? Preguntamos. Pues se rompe el triple enlace, fíjense ustedes. Se rompe justo en el triple enlace y se oxidan los dos extremos. Pero no se oxidan, pues, a alcohol. Se oxidan directamente hasta ácidos carboxílicos, ¿ya? Entonces, a diferencia de los dobles enlaces, aquí sí hay una ruptura. Hay una ruptura con la consecuente oxidación de esos carbonos que quedaron en los extremos, ¿ya? Y se obtienen ácidos carboxílicos. Eso en medio ácido. Si es en medio neutro, que es menos oxidante, el poder oxidante del permanganato es menor, en medio neutro se forma una dicetona, ¿ya? O sea, ustedes me decían hace un ratito, si es doble enlace, se forman 2 alcoholes aquí. Bien. Entonces, aquí lo que se forman son 2 cetonas. ¿Ya? Es una dicetona. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Como ven, todas las reacciones prácticamente son reacciones semejantes a las reacciones de los alquenos. ¿Ya? Esta reacción ya la vimos antes, la voy a pasar rápido. Es un acetileno, o sea, un triple enlace terminal con un amiduro sódico. ¿Ya? Entonces quita el hidrógeno ácido y como contraión lo pone al sodio. Forma un acetiluro. Y ese acetiluro puede dar una reacción de sustitución nucleófila con un halogenuro. ¿Y qué es lo que ha hecho? Hacerla más grande la cadena. Y el sodio se nos va con el yodo, o cloro, o bromo, lo que fuese esto de aquí, para formar la sal correspondiente. ¿Ya? Bueno. Entonces, este es el tema de alquinos. Es un tema que lo damos muy rápido normalmente, por lo que es la continuación prácticamente de alquenos, ¿ya? Más que la continuación, tienen mucho en común. Ahora, lo que en verdad nos interesa a nosotros es el tema que viene, darlo con mayor fuerza. El tema que viene es la última unidad y es una unidad un poquito larga. Es la unidad de compuestos aromáticos, ¿ya? Lo dividimos en 2 partes ese tema. Una primera parte que es el concepto de aromaticidad
Y una segunda parte que son las reacciones de sustitución electrófila aromática que nos dan los compuestos estos. Yo les voy a pedir que para la siguiente clase ustedes repasen antes de la clase los conceptos de resonancia. ¿Se acuerdan que los vieron, no? En Orgánica 1, resonancia. Y si pueden leer La resonancia. sí, resonancia, vieron en Orgánica 1, ¿no? Una propiedad de los electrones. En la unidad 1 se da. Pero si pueden leerse algo sobre aromáticos, mejor, ¿ya? El origen de los aromáticos, el origen del nombre de aromáticos, por ejemplo, el origen y la evolución de ese concepto de aromaticidad, ¿ya? Yo lo voy a dar, obviamente, pero ustedes sería bueno que también lo averigüen para que puedan preguntar, ¿de acuerdo? Entonces, no, el jueves que viene es Corpus Christi, es Corpus Christi, pero tenemos que planear una clase para compensarla con los que no pasen o pasarla quizás, la verdad. Presencial, doctor. Hombre, si estoy diciendo que es Corpus Christi es porque la universidad va a estar cerrada hasta en las oficinas. Recuerdan que es feriado el Corpus Christi, ¿no? En el país. ¿Sí o no? Sí, doctor. Y presencial, a ver, presencial, normal. presencia, no, pues, si es feriado, lo vamos a pasar otro día, sí. Ya, no es falta eso. Vamos a ver un sábado. Lo que les estoy queriendo decir es que esta materia no la puedo pasar presencial porque en la noche no atienden, no hay guardia en el módulo. Ya, Orgánica 3, desde el lunes la voy a pasar presencial, por ejemplo. Pero es porque esa clase es a las 5. ¿Ya? Esta, lastimosamente, ya nos toca de noche y no hay guardia en el módulo. Ya hice la averiguación. Doctor, igual se puede acomodar el horario en otro día, que todos tengan libre, una horita. No, no es el único trabajo que tengo. O sea, no es la única materia que dicto, ¿no? Sí, y además todos Ah. creo que no vamos a tener, Ajá. vamos a Ya cruzar lo intentamos choque. alguna vez con otro. Es que yo dicto aquí y dicto en ingeniería. ¿Ya? Entonces se me cruzan los horarios. Y están bien ordenados. El problema es que es la única clase que tengo ya en la noche, ¿no? Así de teoría. Con los laboratorios no hay ningún problema, pero esta teoría me gustaría darla de día, pero, o presencial, pero no, hasta ahora no es posible. Ya hice las consultas. Incluso los módulos de ingeniería los cierran a partir de las 6:30, porque yo paso también clases allá, ¿no? Ni modo. Vamos a ver si por el WhatsApp nos comunicamos.